Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 4. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amados hermanos, hemos leído este pasaje de la palabra del Señor, de esta carta del apóstol San Pablo a los Efesios, donde dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros hablamos siempre acerca de esto y hablamos mucho y tenemos que llegar al pleno entendimiento de lo que esto es, del valor que esto tiene para que podamos hacer la obra en este tiempo postrero. Miramos en este pasaje que leemos, según nos escogió en Él. Vemos dos cosas, que nos escogió. ¿En quién? En Cristo. Y dice antes de la fundación del mundo. La pregunta para nosotros es, ¿qué había antes de la fundación del mundo? ¿A dónde es que nos escogió? ¿Había algo antes de la fundación del mundo? Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Nosotros hablamos mucho acerca de estas cosas, de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, pero ¿qué tanto entendemos el valor de esto? La Biblia habla mucho acerca de escoger. Dios escogió a Israel, escogió a Abraham, escogió a su pueblo Israel. Y dice también que lo conoció de antemano. A los que antes también lo conoció de antemano. Pero de nosotros habla según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo fue esa elección? Muchas veces hablando acerca de esto, hablamos y dijimos, ¿quién habrán estado al lado nuestro o con nosotros cuando Dios nos escogió? ¿Por qué nos escogió? Nosotros vamos a la Escritura y sabemos de que Dios no es injusto. ¿Y por qué escoger a uno sí y a otro no? Meditando en estas cosas, estaba pensando en esto y hablando con el Señor cuando Él me hizo ver algo en la Escritura, la cual me llenó de gozo y de alegría. Me llevó justamente al Antiguo Testamento y haciéndome recordar que era figura de lo que había de venir. La figura no es lo verdadero, pero ilustra lo que puede ilustrar lo que va a hacer. En este caso, el Antiguo Testamento ilustraba lo que iba a hacer en el Nuevo Testamento con la venida del Mesías y del Señor. Esto me llevó a recordar una elección de Dios en cuanto a los levitas, que fueron los que sirvieron en el tabernáculo y en el templo después, y son los encargados de hacerlo hasta el día de hoy. Hoy no lo hacen porque el templo no lo tiene, pero cuando sea reconstruido el templo lo van a hacer otra vez. Y vamos a ir a ver para que podamos ver cómo fuimos nosotros también escogidos, cómo fuimos elegidos. Porque si Dios hubiera escogido de todos los llamados, hubiera escogido así nomás, ¿por qué dejar a otro de lado? La teología dice que la elección de nosotros, de cada uno de nosotros, no implica que los que no fueron escogidos no tenían valor o no servían para el trabajo. Y la palabra escoger tiene el significado de que Dios tomó lo que era útil, adecuado para lo que Él iba a hacer. En Éxodo
capítulo 32, verso 26 en adelante, la Escritura relata algo muy tremendo y que tiene que ver con nosotros hoy y con nuestra elección. Dice así: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Las 12 tribus venían por el desierto. Las 12 tribus. Moisés subió al monte para hablar con Dios y Dios le daba la tabla de la ley. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Mientras Moisés estaba y tardaba, el pueblo se desenfrenó. Se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Cuando Moisés bajó de la montaña, ellos estaban en plena fiesta adorando al becerro. Moisés rompió las tablas de piedra las tiró y las rompió. Se puso en la puerta del campamento y dijo: los que estén por Jehová, los que estén por Dios, júntense conmigo. Y dice la Escritura que los hijos de Leví dieron todo un paso hacia adelante. 12 tribus venían, 12. ¿Por qué Leví solo dio el paso hacia adelante? En las promesas de Dios para los hijos de Jacob, para los hijos de Israel, no había nada que hablara bien acerca de Leví. Al contrario, ahora lo vamos a leer. No había nada a favor de él. Pero sin embargo, cuando Moisés gritó: los que estén por Dios, júntense conmigo, ellos dieron un paso adelante. ¿Y las demás tribus? ¿Eran todos hijos de Jacob? Amén. ¿Eran de Jacob? ¿Eran escogidos en Jacob para armar una nación por Dios? Eran. Venían las 12 tribus rumbo a la tierra prometida, venían. ¿Pero qué sucedió? Cuando hicieron el becerro de oro, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen de un animal que come pasto. La gloria del Señor fue pisoteada, como en este tiempo podemos ver lo que sucede en la iglesia también. Las cosas que hacen, las cosas que suceden, no tiene nada que ver con lo que Dios mandó o ordenó, o con lo que Dios hizo o quiere hacer con la iglesia. Bueno, así en ese tiempo pasó lo mismo. Siempre hubo gente así y se desenfrenaron. Pero cuando vino la palabra: los que estén por Jehová, júntense conmigo, Leví dio un paso hacia adelante. ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Y las otras 11 tribus? Ni uno solo dio un paso hacia adelante. ¿Qué es lo que sucedió? Que entendieron. ¿Qué entendieron? Lo que significaba estar por Dios. Sabían lo que habían hecho, sabían lo que habían hecho, sabían que la gloria de Dios había sido pisoteada, sí. Ellos lo habían hecho. ¿Qué implicaba entonces estar por Dios? Bendito sea su nombre. Los que estén por Jehová, júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, es decir, Moisés: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: ponga cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy a vosotros.
¿Vio? ¿Vio por qué los demás no dieron un paso hacia adelante? ¿Vio por qué se quedaron todos quietos ahí? Y Leví dio el paso adelante. Se quedaron porque sabía lo que esto implicaba. Es decir que la elección de los levitas para trabajar en el tabernáculo fue a causa de que ellos escogieron algo. Lo que estén por Jehová, júntense conmigo. Y fueron al frente. Ciña cada uno la espada a su muslo. Pase por el campamento de puerta en puerta. Mate cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. ¿Por qué? Porque habían pisoteado la gloria del Señor. Amén. Habían hecho todo lo malo delante del Señor. Amén. Habían dejado al Señor para adorar un becerro de oro. ¿Qué tan tremendo es lo que hicieron? Nosotros lo miramos a través de la Escritura y parece que fuera una cosa así nomás, pero para Dios no era algo así nomás. No podía quedar sin castigo aquello. ¿Y quién iban a administrar la justicia? ¿Quién era lo que iban a administrar la justicia de Dios? Las 12 tribus venían. ¿Qué tan tremendo cuando Moisés dijo, lo que estén por Jehová? Si Moisés hubiera levantado la mano y hubiera dicho, ¿quiénes son los que quieren ayudar a cargar el agua, a poner la leña y hacer cuantas otras cosas en el campamento? ¿Cuánto hubieran pasado? Pero acá no se trataba de hacer cosas, sino se trataba de estar por quién. Es decir, que la justicia de Dios tenía que ser ministrada por medio de alguien. Y eso es lo que ellos entendieron. Por eso se quedaron en su lugar, porque no estaban dispuestos para hacerlo. Pero Leví dio el paso hacia adelante. Por eso que cuando la orden fue dada, ciña cada uno la espada a su muslo y pase por el campamento, ellos lo hicieron. Y dice la Escritura, y lo hicieron conforme el dicho de Moisés. ¡Qué tan tremendo! ¡Qué tan tremendo! Dieron un paso hacia adelante. Los otros se quedaron. ¿No estaban dispuestos a administrar la justicia de Dios? No, ya lo habían mostrado con lo que habían hecho. Quiere decir que de entre ellos, lo cierto, aún otros hijos de Leví también lo hicieron. Y ellos sabían quiénes eran. Los que no lo hicieron, dieron el paso hacia adelante. Lo que lo habían hecho, cómo iban a administrar la justicia. Ellos estaban dispuestos a hacer lo que hicieron. ¿Qué tanto? ¿Qué concepto tenían de quién era Dios? Sabiendo que Dios lo había sacado de la tierra de Egipto y hacia dónde los llevaba, ¿cómo es que se pusieron a adorar un becerro? ¿Qué hay en el corazón del hombre? ¿Eran hijos de Jacob? Sí. ¿Pertenecían a la familia de Abraham? Sí. ¿Estaban escogidos en él? Sí. ¿Venían por el desierto? Sí. Se hicieron un becerro. Había que administrar justicia en contra de aquellos y el grito fue, y solamente Leví pasó al frente. Sin embargo, en Leví no había nada que dijera algo de bueno en favor de él. Lo leo. Porque después ahora vamos a ver a dónde encajamos nosotros en esto. Deuteronomio capítulo 33, verso 8 al 11. Dice así. A Leví dijo, tu tumín y tu urín sean para tu varón piadoso. ¿A quién probaste en Masad? Ahí está. ¿Con quién contendiste en las aguas de Meriba? ¿Quién dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto? Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. Pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrá el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Dios, lo que hicieren y recibe con agrado las obras de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que le aborrecieren para que nunca se levanten. Ahí está. Miramos, después de haberse consagrado, lo que dice acerca de ello. Sin embargo, en el capítulo 49 del libro de Génesis, en el verso 5 habla acerca de
de lo que Jacob habló a todos sus hijos. Y acerca de Leví, de Simeón y de Leví, dijo: en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Y dice, ¿por qué? Por la matanza que ellos hicieron allá en Siquén cuando fue violada su hermana Dina. Entonces, en su furor, desarrollaron toro, dice, y las cosas que ellos hicieron. Entonces dice, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Es decir, que no tenía nada bueno de las promesas de Dios por causa de lo que habían hecho. Mi espíritu no se junta en su compañía. En su consejo no entre mi alma. No había nada a favor de Leví. Pero cuando fue el llamado a estar por Dios, ellos dieron el paso hacia adelante. Dieron el paso hacia adelante. Se consagraron a Dios. Vemos lo que dice Moisés aquí, hablando acerca de ello. Quienes a sus padres y de su madre dijeron, nunca los he visto. Compararon el padre con la madre con lo que habían hecho en contra de Dios. Ellos habían entendido, estar por Dios significa venir a administrar la justicia de Dios. Y cuando se trata de Dios, no puede haber más nadie delante de los que son llamados o escogidos por Dios. Tendría que ser así con el pueblo de Dios. Ahora miramos, ¿a dónde encajamos nosotros también? El apóstol Pablo dice que fuimos escogidos en Cristo de antes de la fundación del mundo. Después que Leví, la tribu de Leví se consagró, como vemos, Dios habló a Moisés y lo llevó para que lo purifiquen, y después lo llevó al tabernáculo. ¿Para qué? Para que ministren ahí. Se lo dio a los sacerdotes, al sumo sacerdote, para que ministren en el tabernáculo. Y lo hicieron hasta que el templo de Jerusalén fue destruido. Los levitas. Amén. No pudieron servir otro. No, fueron solamente ellos. Los hijos de Leví. Después vemos Gersón, Merari, y aún Dios les dio el lugar a donde iban a vivir en el tabernáculo y ellos no objetaron absolutamente nada. Les fue repartido el trabajo que tenían que hacer, como lo dice el capítulo 4 del libro de Números, y hicieron todo lo que le mandaron. Nunca se pelearon, nunca discutieron, nunca se dividieron, cada uno haciendo siempre su trabajo. ¿Escogido por Dios? Sí. ¿Los escogió para qué? Para ir a trabajar en el tabernáculo. Amén. Lo purificó Dios, lo purificó. Aún hizo hacer cosas que eran contra naturaleza, como raspar todo su cuerpo. Ellos aceptaron todo. Habían dado el paso hacia adelante y lo aceptaron todo. ¿Y qué pasó con los demás? Cuando entraron a la tierra prometida y repartieron la tierra, Dios dijo que a ellos no les daba nada. No le repartieron tierra a ellos porque les dijo que Él era su heredad. Las 10 tribus desaparecieron hasta el día de hoy y quedó solamente Judá, que tenía una promesa de Dios también en ese capítulo 49 del libro de Génesis. Pero Leví no tenía ninguna promesa. Dios no iba a entrar en el consejo de su alma, pero pudo hacer que Leví entrara en el consejo de él. Bendito sea su nombre. Ahora miramos y vamos a nosotros. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. En la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 29, dice: a los que antes conoció, predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Según nos escogió en él. Nos escogió. ¿Cuándo escogió a Leví para trabajar en el tabernáculo? Después que ellos decidieron estar por Dios, dar el paso hacia adelante, y cuando Dios dio la exigencia, lo hicieron consagrando su vida a Él. Entonces Él los tomó para su servicio hasta el día de hoy en Israel. Entonces miramos y nos preguntamos y decimos, ¿quiénes estaban con nosotros cuando fuimos escogidos? Miramos la iglesia de hoy y miramos cuánto rechazan esta verdad. Tienen aún el Espíritu Santo y rechazan esta verdad.
tienen la Biblia, hacen reuniones, cantan a Dios, sin embargo rechazan la verdad. ¿Cuánto hay que dice que son pecadores? ¿Cuánto hay que dice que niegan lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Por quién están? Cuando la palabra de Dios nos enseña que Cristo quitó el pecado y la muerte, que Cristo murió en la cruz pagando la deuda para que el hombre sea libre delante de Dios. Cuando Cristo le da un nuevo nacimiento a todos los que en Él creen. Cuando se trata de anunciar, cuando se trata de vivir, cuando se trata de ministrar la justicia de Dios, ellos lo niegan diciendo que son pecadores. ¿Cómo los pecadores van a ministrar la justicia de Dios? Sin embargo, la Escritura dice de los escogidos, de los que fueron escogidos, que están puestos en esta tierra, ¿para qué? Para manifestar la ley en sus vidas, con sus vidas. La expresión de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros. Pablo habla acerca de los escogidos, de la fe conforme a los escogidos de Dios. Habla que su trabajo era por amor a los escogidos. El Señor Jesús dijo por 4 veces en los evangelios, están registrados, muchos son los llamados y pocos los escogidos. 12 tribus venían por el desierto y una sola dio el paso adelante. ¿A dónde estábamos nosotros para que Dios nos escogiera? ¿Quién eran los que estaban? ¿Qué es lo que se nos dijo? Que nosotros escogimos esto que hoy estamos. Si no, Dios sería injusto. Sería injusto Dios si hubiera tomado a Leví solamente y hubiera dejado a los otros cuando la palabra, él mismo decía que no había nada a favor de Leví. Pero cuando se trató de Dios y de su justicia y de la administración de ellos, no le importó ni de su padre, ni de su madre, ni hermano, ni de hijo, ni de nadie. Dios fue el primero para ellos y se consagraron a Él, manifestaron que así era cuando lo hicieron. Y ahí Dios lo tomó, lo purificó y lo llevó a trabajar en el tabernáculo hasta que el templo de Israel fue deshecho. No podía ser injusto Dios en la elección. ¿A quién escogió? A los que querían estar por Él. La pregunta fue, los que estén. Nosotros no podemos hablar acerca de qué es lo que hemos oído, pero la Escritura sí dice algo acerca de nosotros. Vemos, Leví se consagró, amén, y fue a trabajar en el tabernáculo cuando estaba en el desierto y después estuvieron trabajando ¿a dónde? En el templo. ¿Pudieron hacerlo los demás? No. ¿Y las otras tribus? Al entrar a la tierra prometida, Dios no le dio heredad en la tierra. Le dijo, yo soy tu heredad. No le repartió tierra a Leví, pero sí dice que le dio los diezmos y todas las cosas para que ellos puedan subsistir. Miremos nosotros la iglesia. Entonces nos decimos, ¿a dónde estamos cuando Dios nos escogió? ¿Por qué Dios nos escogió? Señor Jesucristo en el capítulo 6, verso 44 del Evangelio de San Juan, dice así, nadie puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Nadie puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. ¿Quién dio a los levitas al sacerdote, al sumo sacerdote? Fue Dios. No fueron ellos el sacerdote a elegir y a traer el que quisieran. Fue Dios el que le dijo a Moisés que los llevara, lo purificara y los llevó a trabajar en el tabernáculo. Y el sacerdote que hizo, los tomó. ¿Qué dice Jesús? El gran sumo sacerdote de nosotros, que nadie puede venir a él si no le fue dado del Padre. Y dice, no es que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que salió del Padre, ese le ha visto. Pero antes dice, y serán todos enseñados por Dios, estaba escrito. Así que el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. El que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. A lo que antes conoció, predestinó para que sean hechos conforme la imagen de su Hijo. Ahora miramos, pero nosotros, como el Señor Jesús, nacimos del vientre de una mujer en este mundo y nacimos como hombre en este mundo.
Pero la Escritura dice que antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo. Y dice el Señor Jesús que aprendimos, que oímos al Padre y aprendimos de Él, y el Padre nos dio a Él. ¿Y los demás? ¿Por qué muchos son los llamados y pocos los escogidos? ¿No sacó Dios de Egipto a todos los hijos de Israel? ¿No venían las 12 tribus? ¿No venían con su jefe, con sus banderas y todo? ¿No venían todos? Dios dijo, Leví, vení para acá. No, habló una palabra y ellos, entendiendo lo que habían oído, dieron el paso adelante. Y los otros, entendiendo también lo que habían oído, no lo dieron, no estaban dispuestos. No vamos a hacer como tú dices, no vamos a consagrar tu vida. ¿Por qué todo el tiempo se pasaron los israelitas adorando dioses ajenos? ¿Por qué los levitas no adoraron dioses ajenos? Ellos se habían consagrado, ellos estaban por Dios, estaban para servir a Dios y no adoraron dioses ajenos. Sin embargo, el resto de las tribus, nosotros podemos ver cómo Dios los hizo desaparecer a las 10 tribus a causa de que rendían culto al ejército del cielo, adoraban dioses ajenos y cuántas otras cosas. Eso son los que no estaban por Dios, por eso no dieron el paso adelante, pero el llamado en Jacob era para todos ellos también. Pero cuando llegó el momento de ministrar la justicia de Dios, ellos escogieron hacer lo que a ellos les parecía, hacer uso de su libre voluntad. En cambio, Leví renunció a su voluntad. A mi padre y a mi madre no conozco, nunca lo vi, ni a mis hijos ni a nadie, no conocemos a nadie. Estamos por Dios y para Dios. Miramos la iglesia hoy, miremos, hablamos de una verdad. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? La verdad del Evangelio es la que recibió Pablo del Señor. Él la recibió del Señor. Por eso era su desespero y por eso son, si usted observa en los mapas que en las Biblias están y que nadie nunca lo mira en sus viajes misioneros, va a ver qué tan tremendo un hombre con los medios de transporte que había en ese tiempo, la cantidad de kilómetros que hizo por agua, por tierra, para llevar esta bendita palabra, para dar a conocer esta verdad gloriosa de los escogidos de Dios que de antes de la fundación del mundo Dios preparó. Ahora mirémonos nosotros que hemos tenido, dice, a lo que antes conoció predestinó. Es decir, que lo preordenó para que apareciera en el tiempo justo según la elección que Él tuvo para con nosotros. Predestinó. ¿Y qué dice? A lo que predestinó también llamó. A lo que llamó, justificó. Y a lo que justificó, dice, glorificó. Y dice que nos hizo ¿qué? Los levitas tenían al sacerdote. Ellos no entraban al lugar santísimo. A nosotros nos hizo reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo. Bendito sea su nombre. Y Cristo traspasó los cielos. Está sentado a la diestra de Dios y nosotros con Él en los lugares celestiales. Nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y los demás? ¿Por qué los demás no creen a esta verdad? ¿Por qué no creen que Dios le ha justificado? ¿Por qué no quieren ni oír de ser justificado? ¿Por qué? ¿Por qué ellos prefieren estar arrepintiéndose y seguir haciendo las cosas que hacen y arrepintiendo y seguir haciendo las cosas que hacen? ¿Por qué? Y sin embargo para nosotros eso no es así. ¿Por qué nosotros creemos? ¿Por qué creemos a esta verdad? ¿Por qué creemos que somos justos? Si no creemos que somos justos, no podemos ministrar la justicia de Dios, pero lo creemos. Bendito sea su nombre. Leví también sabía lo que significaba estar por Dios y dio el paso hacia adelante, y los demás no. Es decir, que dentro de lo que eran el mismo pueblo del Señor, hijos de Abraham, hubo quienes decidieron estar por Dios y otros no. ¿Qué hacían los demás? Todas las cosas que nosotros sabemos, adorar a dioses ajenos y todo, después ir a ofrecer sacrificio. Así hace la iglesia de hoy. Los que no están por el Señor, los que no están por el Señor, ¿qué es lo que hacen? Hacen todo lo que quieren, viven metidos en este mundo, ni siquiera creen a la palabra de Dios, aún la distorsionan y hacen errar el camino a cuánto. ¿Y después qué hacen? Se arrepienten y siguen de largo. ¿Ve?
ofrenda y sacrificio por el pecado no te agradaron. Por eso que a Israel le pasó lo que le pasó. Total, ellos hacían una cosa mala, total, ofrecían un sacrificio. Pero sin embargo, Leví escogió no hacer nada malo, consagrarse a Dios, estar por Dios y ministrar la justicia de Dios. Ellos enseñarán tu ley a Israel. Ellos se habían consagrado. Ellos enseñarán tu ley. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria sea su nombre. Dice que ellos, ni a sus hijos conoció, dice la parte del verso 9, pues ellos guardaron tu pacto y cumplieron tu palabra. Ellos enseñarán, dice el verso 10 de Deuteronomio 33, tus juicios a Jacob y tu ley a Israel, y pondrán el incienso delante de ti. Ahí está. Ellos, ¿quiénes? Los que se consagraron. Ellos son, ¿quién? Lo que Dios eligió para trabajar en el campamento y que hizo, los purificó para que pudieran hacerlo. A lo que antes conoció, predestinó, a lo que predestinó, llamó, a lo que llamó, justificó, y a lo que justificó, glorificó. Nos justificó. ¿Quién dice Dios que somos nosotros ahora? Jesús dijo, el que salió del Padre es el que le ha visto, el que oyó al Padre. ¿A dónde lo vimos? ¿A dónde lo oímos? Quiere decir que todas las cosas que hoy creemos es porque ya nos fue enseñada a nosotros. Pero nosotros, como el Señor Jesús, tuvimos que nacer en este mundo. Nacimos de una mujer, tenemos padres terrenales. Como Jesús tuvo a la madre terrenal, fue engendrado por el Espíritu Santo. Nosotros nacimos también ahí, que nacimos con una libre voluntad. Pero al venir al conocimiento del Señor, al venir a este conocimiento y saber que Dios nos escogió de antes de la fundación del mundo, al saber que fuimos escogidos para alcanzar la misma imagen de Cristo, ser igual a Él, semejante a Él. Al saber esto, ¿qué tendríamos que haber hecho? Tendríamos que hacer renunciar a todo lo que tiene que ver con la libre voluntad que Dios nos dio como hombre. Renunciar a la libre voluntad como hizo Leví. No conozco a nadie. Yo soy de Dios. El que salió de Dios le ha visto a Dios. Y serán todos enseñados por Dios. Dios enseñó a su pueblo a decir que son pecadores, a no creer en la gracia de Dios. Dios enseñó esas cosas. ¿Y por qué nosotros creemos? Gloria sea su nombre. No vamos a entender quiénes somos, a dónde estamos y cómo fueron las cosas. Algo sucedió. Y si nosotros escogimos ser lo que hoy Dios dice que somos nosotros, ¿para qué queremos las cosas de este mundo? No hemos de entender de una vez y para siempre quiénes somos y por qué estamos aquí. Estamos porque Dios nos escogió, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. ¿Por qué nos glorificó? Porque nos dio el Espíritu Santo, porque nos dio la vida de su Hijo. Porque tenemos la vida de su Hijo. Bendito sea su nombre. No somos terrenales. Leví eran de la tierra. Nosotros podemos ver cómo dio el paso hacia adelante y podemos ir, eran terrenales. El tabernáculo era terrenal, figura de lo que había de venir. Dios nos trajo, ¿no es cierto? Y nos tuvo escondido desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Venimos del cielo. Por eso que cuando conocimos al Señor y nos bautizamos, morimos a lo que éramos. Debemos renunciar a todo lo que fuimos. ¿Para qué tomar todo lo degradado cuando Dios de antes de la fundación del mundo en Cristo ya nos tiene exaltado? Lo que nosotros hoy somos es lo que escogimos. ¿Cómo fue eso? No lo sabemos. Pablo dice que después cuando estemos con Él vamos a saber, porque le vamos a ver cara a cara y vamos a ver cómo fuimos conocidos por Dios. Dice en el capítulo 8 y verso 3, la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que el que ama a Dios es conocido por Él. Los que dicen que son pecadores y hacen todas las cosas que hacen, ¿aman a Dios? ¿Ministran la justicia de Dios? ¿Por qué es que los vemos cómo están? ¿Nos ven cómo están las congregaciones con los pelos largos, el pelo teñido, los varones, aros y cuántas otras cosas tan tremendas? Vemos cómo están con el mundo, cómo hacen los eventos y las fiestas, igual que mundanos. Y cuando le habla de ser como Cristo, dice, no podemos ser justos, no podemos ser santos, no podemos ser nada. Ellos no pueden ser, pero los escogidos de Dios son. Bendito sea su nombre. Esto era figura de lo que había de venir.
Es el pueblo del Antiguo Testamento, pero ahora nosotros sabemos que no tuvimos en Jacob, ni tuvimos en Abraham, sino que estuvimos en Cristo desde antes que el mundo fuera creado. Bendito sea su santo y divino nombre. Mira lo que dice la palabra de Dios de Leví, cuando ya termina las escrituras del Antiguo Testamento, la cual nosotros tenemos en la Biblia. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 2 y en el verso 4 en adelante dice así: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiese, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Ve? Ya está termina los libros del Antiguo Testamento y registra esta palabra que Dios habla acerca de Leví. Quiere decir que todo el tiempo Leví se mantuvo en esa misma posición. Amén. Dios venía hablando y habla en esta escritura, está hablando en contra de los sacerdotes, en contra de lo que han tomado, ¿no es cierto?, la ley como un libertinaje para hacer tantas otras cosas, y como dice acá, Leví hizo apartar a muchos de la iniquidad. Y dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero de Jehová de los ejércitos es. Mas vosotros, le dice a todos los que estaban en ese tiempo ahí, que habían distorsionado toda la cosa, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor Dios de los ejércitos. ¿Ve? ¿Qué tan tremendo es cuando pensamos en esto? ¿Qué tan tremendo? Nosotros lo miramos y es como algo que pasó, pero miremos cómo Dios da testimonio acerca de Leví. Lo que se consagraron fue para siempre. Ahora mirémonos nosotros. Nosotros también fuimos escogidos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de él. A lo que antes conoció, predestinó para que sean hechos conforme la imagen de su Hijo. A lo que antes conoció, predestinó. A lo que predestinó, llamó. A lo que llamó, justificó. A lo que justificó, glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando nosotros nos bautizamos, morimos y nacimos de nuevo. Nacimos de nuevo para este mundo, pero venimos ¿de dónde? Del cielo. ¿Cuál es la vida que Dios nos ha dado? Su propia vida. Los sacerdotes no le pudieron dar su vida a los levitas. Gloria sea su nombre. Sin embargo, el trabajo perfecto que podemos ver en la Escritura, como relata en el libro de Números acerca del trabajo de los levitas, del trabajo que hicieron, el orden que había en el desierto con los campamentos de Israel. Y ahora nosotros miramos, era todo acá en la tierra prometida, entraron allá, repartieron la tierra. A pesar de todo eso, todos los malos, los que no se consagraron a Dios, los que no dieron el paso adelante, los que siguieron, los que estuvieron adorando dioses ajenos y todo, recibieron la tierra, porque la promesa de Dios era a Abraham. La recibieron. Sin embargo, los levitas no tuvieron heredad en la tierra. Dios dijo que él era su heredad. A nosotros, ¿qué nos dice? Que somos coherederos con Cristo. Bendito sea su nombre. ¿Heredero de qué? De la tierra, del mundo entero. Cristo es el que creó el mundo. Él dijo en
en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, en la oración que hizo al Padre: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Pablo dice: la gracia que nos fue concedida antes del tiempo de los siglos. Pablo dijo que él trabajaba, lo soportaba, todo por amor a los escogidos. Y nos dijo a nosotros: conoce el Señor lo que son suyos. Sin embargo, el Señor mismo dijo que iba a haber quienes le iban a decir: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y él le va a decir: nunca os conocí. Ah, no los conoció. No los conoció. ¿Qué tan terrible es que alguien escuche que el Señor le dice que no lo conoce? Nosotros leemos todos los días a los que antes conoció. ¿Qué significa para nosotros que Dios nos conozca? ¿Qué significa para nosotros que fuimos escogidos para la obra del tiempo final? ¿Dios los escogió? Nos preguntamos: ¿quiénes estaban con nosotros cuando Dios nos escogió? Nos escogió porque nosotros elegimos algo. ¿No sabemos qué es lo que nos fue dicho? En algún momento, en algún lugar lo vamos a encontrar, porque todo está en la palabra de Dios. Pero sí sabemos lo que el Señor dijo: el que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Nosotros vinimos a Él? ¿Creemos todo lo que Él dice? ¿Creemos que fuimos justificados? ¿Creemos todo lo que Él dice? ¿Creemos en esta verdad? Sí que creemos en esta verdad. Todo lo que la palabra de Dios dice, nosotros creemos. Y nosotros podemos ver, nosotros con nuestros ojos, y sobre todo en este tiempo, que hay quienes no creen en esto. Aún se rebelan contra esto. ¿Por qué no le fue dado creer como a nosotros? ¿Por qué? ¿Es injusto Dios o es lo que todos escogimos? Si no fuera así, Dios sería injusto. ¿Por qué escogió a alguien para algo y a otro para otra cosa? De Faraón dijo: para eso te he escogido. ¿Para qué? Para manifestar mi poder. Y de nosotros dice que nos escogió ¿para qué? Para ser semejante a su Hijo Jesucristo. Entonces miramos, ¿no hemos de entender esto? ¿Cómo hemos de ser? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? Miramos hacia el mundo y vemos: ¿somos de Él? No, vosotros no sois del mundo, dijo. El que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El que ama el mundo no es del Señor. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Por qué todavía estas cosas a veces lo tientan tanto lo del mundo? A causa de que estamos en esta carne y de la libre voluntad que Dios nos dio. Pero Él nos dio esa libre voluntad, la teníamos en el hombre natural, en el viejo hombre. En el nuevo hombre no tenemos libre voluntad. Es el mismo espíritu que está en Dios, es el mismo espíritu que está en nosotros. Y Él es la guía perfecta para todo lo que Dios quiere que hagamos. No se olviden. Si somos lo que somos es porque alguna vez en algún lugar hemos escogido nosotros y Dios nos tomó por causa de ello, sabiendo que a los que ha escogido, como dice la Escritura de nosotros, no puede fallar en el plan de Dios. Entonces no fallemos nosotros, entendamos de una vez y para siempre la elección de Dios. ¿Por qué creemos lo que otros no creen? ¿Por qué nos gozamos y nos exaltamos en las cosas que otros dicen que no es así? ¿Por qué? ¿Por qué Leví sirvió a Dios hasta el último y aún en el último libro del Antiguo Testamento Dios da testimonio de que anduvo humillado delante de Él? Los que son de Él, los que escogieron servir a Dios, los que le sirven a Dios, no pueden ser orgullosos ni soberbios. Sin embargo, mire la Escritura cómo habla acerca de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de este tiempo. Miren lo que nos creen. Vaya a hablarle la palabra de Dios, la verdad de Dios, y va a ver cómo actúan, cómo le contestan. Va a ver a cuánto que creen en Jesucristo, ¿no es cierto?, lo hacen apartar del verdadero camino. ¿Cuánto lo hacen por negocio? Que piden plata, que a sanidad interior, que le dice que son pecadores y que necesitan liberación y todas esas cosas. Mire, ¿cuánto están engañados ahí todavía? Por eso hablaba el Espíritu Santo. ¿Cuánto están esclavos todavía ahí? Pero que al oír la verdad, al oír el mensaje, como Pablo dice, por amor a los escogidos, donde quiera que estén, como salimos nosotros, ellos también van a salir.
Faraón, deja salir a mi pueblo. Bendito sea su nombre. El mensaje que nosotros predicamos es para buscar los escogidos, no solamente para juicio de las naciones, sino para que los escogidos vengan al conocimiento del Señor. ¿Cuál es el mensaje que trae a los escogidos si no es el mensaje de la verdad, de este evangelio bendito que el apóstol Pablo recibió del Señor y el cual nos enseña que lo que creemos en Cristo, lo que creemos en Él, somos exaltados con Él juntamente a los lugares celestiales, que somos hijos amados de Él y que debemos andar y vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, porque nos escogió de antes la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santo significa separado, no tenemos nada que ver con el mundo. Y no se olvide que esto una vez eligió, escogió y escogió para su bien, para su beneficio, y Dios nos tomó y nos tomó para su gloria y para su honra. No sea usted mismo el que vaya en contra de lo que antes de la fundación del mundo escogió en su servicio a Dios. Dios lo tiene todo para nosotros, todo es vuestro, dice Pablo, aún la vida, la muerte, todo es nuestro. Todo es nuestro y todo es de Cristo y Cristo de Dios. Por eso dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que debemos entender esto. Los escogidos, los llamados por Dios, separémonos de todo lo que tiene que ver con este mundo. De una vez y para siempre entendamos esta verdad gloriosa. ¿Por qué ir en contra de lo que alguna vez delante de Dios escogimos? ¿De qué le hubiera servido a Leví hacerla contra Dios? Sin embargo, no lo hizo. La Escritura lo relata. Anduvo hasta el final. La ley de verdad estuvo en su boca, no se encontró engaño. De Jesús dijo, no hubo engaño en su boca. En el hombre espiritual, el cual somos nosotros, no hay engaño ni hay iniquidad. Y nuestra misión es hacer apartar del mal camino a la gente. Nosotros no lo llevamos para el mal camino, sino que lo apartamos del mal camino. ¿Por qué? Porque somos de la verdad, conocemos la verdad, somos del Señor. ¡Aleluya! Y nuestro deleite tiene que ser ministrar la justicia de Dios, que en nosotros sea manifestada la justicia de Dios. Ese tiene que ser nuestro deleite. ¿Qué tiene que ver el mundo con nosotros? ¿Qué tiene que ver el mundo? Nacimos ahí, pero Dios nos ha separado para esto. Somos de Él, no podemos negarlo, somos de Él. ¡Aleluya! El que ama a Dios es conocido por Él. ¡Aleluya! Dios nos ha dado a Jesucristo. Dios nos ha dado a Jesucristo. Y Jesucristo dijo, el que viene a mí no lo he hecho afuera. Nos hizo miembro de su cuerpo. Mire qué lejos están los que se quedaron. Los que al entender, ¿no es cierto?, que debían ministrar la justicia de Dios, se quedaron, no dieron el paso adelante, se quedaron ahí. Dice que son pecadores. Sin embargo, nosotros hablamos que somos justos y entendemos que Dios nos ha llamado para ministrar su justicia. Ellos no les interesa estas cosas, no les importa. Es lo que escogieron. Dios da a cada uno lo que escogieron. Nosotros escogimos, pero no hay memoria de esas cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como hoy habló el Espíritu Santo, obedezcan. Aunque no entiendan, obedezcan. Sepa que fuimos escogidos. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Su plan y su propósito es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. No lo vamos a entender. Nada de este mundo puede formarnos a Cristo. Al contrario, nos deforma, nos desfigura. Pero nuestra misión es alcanzarlo y hacer que otros también los alcance. Para eso nos llamó, para eso nos trajo, para eso estamos aquí, para eso nos dio la vida de su Hijo. Dejemos todo lo que no tiene que ver con Dios. ¿A quién vamos a temer? ¿A quién? Si a lo que predestinó, llamó, lo que llamó, justificó. Somos justos delante de Dios. ¿A quién vamos a temer? Dios es por nosotros, ¿a quién vamos a temer? ¿Qué es lo que nos puede pasar? Como hablaba el Espíritu Santo, ¿qué nos puede pasar que Dios no lo permita? Nosotros hemos aceptado todo. ¿Qué hubiera pasado si Leví, después que le dijo, te ponga la espada en su muslo, y cuando le dijo, mata a tu hermano, a tu padre, a tu madre, que hubiera dicho, no es así? Sin embargo, no lo hicieron. Se consagraron a Dios, hicieron conforme el dicho de Dios. Bueno, Dios dice,
Dios dice que nosotros debemos ministrar su justicia, que debemos ser semejantes a su Hijo, que debemos amar, que debemos perdonar, que debemos soportar, que debemos ser benignos, que debemos ser misericordiosos. Dios dice que al que Él nos pide debemos darle, dice todas esas cosas de nosotros. Para eso nos llamó, para eso nos escogió y nos predestinó y ahora nos llamó para mostrar todas estas cosas ante los ojos de este mundo. La elección de Dios con nosotros no fue en vano. Hubo una disposición para esto, la hubo como la hubo en Leví. Bendito sea su nombre. Y no vamos a ir nosotros ahora en contra de lo que alguna vez delante de Dios escogimos. No hemos de ser nosotros. ¿Qué nos puede llevar a eso? La libre voluntad. Pero ¿qué tenemos que hacer? No tenemos nada que ver. La libre voluntad es del hombre viejo, no de nosotros. Nosotros somos de Cristo, somos de Dios, somos de Él. Estamos por Él, somos su cuerpo. Todo lo que Cristo es, nosotros lo tenemos que manifestar. Y conforme vaya pasando el tiempo, la gloria va a ser mayor, la sensibilidad va a ser mayor, el amor va a ser mayor. Gloria sea su nombre. Y vamos a alcanzar el conocimiento pleno, lo cual Pablo dice, hasta alcanzar el conocimiento pleno para dar a conocer las inescrutables riquezas en glorias en Cristo, para que la sabiduría de Dios, para que los tesoros de la sabiduría que están escondidos en Cristo, nosotros podamos conocerlo y descubrirlo. Todo es para nosotros, todo es para los escogidos, todo es, y los escogidos tienen que venir. Pablo conocía esto y dijo, deudor soy a sabio y a no sabio, porque por más sabio que fuera, no conocía el mensaje que tenía. Y si él no lo hablaba, ¿cómo lo iban a conocer? Y esa misión es la nuestra ahora. ¿Qué hay en este mundo? Decía, ¿qué hay? ¿Qué podemos ser deslumbrados por este mundo? Cuando la ciudad de oro puro transparente tiene 2.400 kilómetros cuadrados. ¿Qué no puede deslumbrar? Sus cimientos de piedras preciosas, sus puertas de perla. Y eso es nuestro, no hay quien pueda pararlo, hacia allí vamos. ¿Y qué hay del milenio? ¿Y qué hay del milenio? A Israel le rompieron el templo. Y los levitas quedaron sin servicio. Pero el templo de nosotros, ¿quién lo va a romper? Somos templo del Señor. Vino a morar en nosotros. Lo cual los terrenales no podían decir. ¿Qué tan grande es la diferencia entonces? ¿Y ellos se consagraron así? ¿Ellos se consagraron así? ¿Entendieron lo que significaba estar por Dios? ¿Cambiaron de opinión? ¿Será que estamos cambiando de opinión? ¿Habrá entre nosotros lo que no son? Yo conozco a muchos que no hay forma de convencerlos de lo que Dios dice. Quieren como los demás, la salvación. Están ahí, pero hacen solamente lo que ellos quieren. Pero los que son del Señor no, están por Él. Lo que Él dice, eso es para ellos. Y así tiene que ser para todos los escogidos. Por eso que Pablo trabajaba por amor a los escogidos, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y los escogidos, y todos deben entender, ¿por qué alejarse de lo que alguna vez escogieron, el servir a Dios? ¿No ve que Dios nos ha tomado? Nos ha traído, ¿y por qué después? ¿Por el mundo? Por causa del mundo. ¿No entienden el privilegio que es ser escogido por Dios de antes de la fundación del mundo? Dios no nos escogió de antes de la fundación del mundo para que vayamos a este mundo, ni para que gocemos, ni para que hagamos lo malo con este mundo, sino para ministrar su justicia. Había que ministrar la justicia, lo que ten por Jehová. Ahí le dio el paso adelante. Mata a tu hermano, mató a su hermano al que venía. Se consagraron a ello. Y nosotros sabiendo lo que es este mundo y por qué estamos puestos en este mundo, ¿vamos a ir a tomar algo de este mundo? ¿Qué hay en este mundo que sirva para el hombre sino para arruinarlo más? Nosotros venimos del cielo. El que salió de Dios, ese ha visto a Dios. Él salió de Dios, dijo que él lo vio.
Yo y el Padre uno somos. Y Dios nos ha dado a Él. Y nos ha dado formar su cuerpo en la tierra. Es decir, que todavía el plan de Dios no ha terminado. Recién está comenzando para este final. No le dice nada el ser escogido de Dios. ¿Cuántos habrán estado con nosotros? ¿Qué habrá dicho Dios? ¿Qué habrá dicho? ¿Quién fue el que dio el grito? ¿Por qué escogimos? Porque si hubiera escogido por escoger después de haber llamado a todo hubiera sido injusto, porque llama a uno para creer y a otro no. No, no es injusto Dios. Ahí está, figura de lo que había de venir. Los que estén por Dios, pase adelante, no. Los que estén por Jehová, júntense conmigo. ¿Por Dios? Sí, por Dios. Decidieron, 12 tribus, una sola decidió. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Ve? Se cumple. ¿De dónde venimos nosotros? Escogido por Dios. Antes de la fundación del mundo se nos dio a escoger. ¿Y ahora qué hizo Dios? Directamente nos llamó. Sin embargo, los levitas nosotros tenemos registrados acá en la tierra. Ahí escogieron. Bendito sea su nombre. Ahí en la tierra escogieron. ¿Y los otros? ¿No eran hermanos de ellos? Sí que eran hermanos. ¿No eran hijos de Jacob? Sí que eran hijos de Jacob. Pero la decisión que tenían no era la misma de Leví. Lo que dice que son pecadores y que buscan sanidad interior y que enseñan todas esas cosas desviando al pueblo del verdadero propósito de Dios. ¿Cómo alcanzarán la imagen de Cristo si le dicen que son pecadores? Vosotros hiciste errar a mi pueblo. Dice, gloria sea su nombre. Pero sin embargo, los escogidos creen, conforme a la fe de los escogidos, dice Pablo que fue llamado. Y nosotros fuimos llamados. Aleluya, aleluya. Pero llamados porque fuimos predestinados para creer ya todo. ¿A causa de qué? Cuando estemos con Él sabremos cómo fue todo esto. Pero este conocimiento lo traemos ahora, ¿para qué? Para que nos afirmemos a dónde estamos. Para que veamos por qué tenemos que hacer la obra del Señor, por qué tenemos que predicar, por qué debemos crecer, porque hay muchas cosas más que Dios nos tiene que dar y que si no nos preparamos no vamos a saber recibirlo. Miren el ejemplo de tantos hermanos que fueron llamados por Dios y que no se prepararon verdaderamente, ¿no? O no se dieron cuenta y cuando Dios les dio la cosa no supieron aprovecharlo. Muchos perdieron tantas cosas, pero no debe ser así. Todo lo que cayeron en el error deben salir de Él. La verdad de Dios es esta, que somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y que Dios no se equivocó cuando nos llamó. Si las cosas que pasaron a causa de que nosotros nos desviamos, no es porque Dios nos desvió, porque nosotros no tomamos lo que Dios nos daba y tomamos lo que no tendríamos que tomar. Entonces ahí nos desviamos, hicimos cosas que no teníamos que hacer. Pero a pesar de ello y a pesar de todo, la soberanía de Dios que está detrás de nosotros para ser conforme al plan y al propósito, es que por causa de ello, todo lo más que apartado que estén, pueden volver a la iglesia del Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Si Dios no ha desechado a Israel, así dice el capítulo 9 del libro de Romanos, que Dios no ha desechado a Israel. Con todo lo que hizo, no lo desechó, cuánto más a los que están en Cristo. Bendito sea su nombre. Somos de Él y para Él. Y debemos gozarnos y debemos alegrarnos. No va a cambiar Dios su plan y su propósito. No va a cambiar. Ya lo ha tomado. Ya lo ha escogido. Ya somos de Él y para Él. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Aleluya! Los levitas no podían entrar al lugar santísimo. Nosotros entramos al lugar santísimo, no hecho de mano, en el cielo, juntamente con Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre!
vamos a servirle. Para eso nos llamó, somos de Él. Aleluya.